Bendiciones para todos. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy estamos felices de acompañarles y agradecer a los pastores por la oportunidad de encontrarnos en este tiempo. Estuvimos acá exactamente hace un año en esta fecha compartiendo con ustedes un mensaje del Señor. Y sabes, cuando tú estás fuera de tu tierra, fuera de tu casa, tú quieres encontrar lugares de referencias que te hagan sentir como en casa. ¿Cuántos han sentido eso, verdad? Uno quiere encontrar lugares donde uno pueda decir, aquí me siento como en casa. Y el estar acá con ustedes esta tarde y juntos cantar para Dios y expresar nuestra adoración a Él con el corazón, nos hace sentir, aunque estamos lejos de casa, nos hace sentir como en casa. Aquí nos sentimos en familia y agradecemos a Dios por eso. Como decía el pastor Mel, vengo con mi esposa Ilmar, aquí está acompañándome. Y reciban saludos de parte de toda esa familia iglesia en Venezuela. Porque sea en Venezuela, sea en Estados Unidos, sea donde quiera que estemos, la iglesia del Señor es una sola familia. Somos una familia en Cristo Jesús. Dicen amén. Amén. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje que el Señor ha colocado en mi corazón. Y este mensaje lo he titulado Valentía para seguir adelante. A ver, di conmigo, valentía para seguir adelante. Vamos, dile al que está a tu lado, dile, valentía para seguir adelante. ¿Sabes? Alguien dijo que la valentía genuina, la valentía verdadera, no es ausencia de miedo. La valentía genuina es aquella en la que tú y yo seguimos a pesar de que tenemos miedo. A pesar de que tenemos miedo. Hay un personaje muy famoso que vimos desde niño. ¿Alguien aquí vio el Chapulín Colorado? ¿Quién vio el Chapulín Colorado por acá? Pues Roberto Gómez Bolaños, una vez yo lo escuché, el quien interpretaba el personaje, yo lo escuché diciendo, Superman no es un superhéroe o Batman no es un superhéroe, porque ellos tienen tantos poderes, son tan fuertes que pueden enfrentar lo malo sin sentir miedo. Pero el Chapulín, dice Roberto Gómez Bolaños, ese sí es un héroe de verdad, porque tú lo ves enfrentando adversidades y dificultades y enfrentando situaciones lleno de mucho miedo, pero a pesar del miedo, por ayudar a otro, él se atreve a enfrentarlo y él se atreve a avanzar. Hoy voy a hablarte acerca de esta valentía que necesitamos. Ahora, una gran razón por la cual necesitamos valentía para seguir adelante tiene que ver con una verdad que todos conocemos, y es la verdad de que la vida es difícil. ¿Sabes que es así? ¿No es cierto? La vida es difícil. Y la vida es difícil porque, primeramente, la vida en esta tierra no es todavía la vida en el cielo. Nos gustaría en esta tierra vivir sin problemas, sin pérdidas, sin experimentar dolor, sin experimentar preocupación o enfermedades. ¿A alguien le gustaría una vida así aquí en la tierra? Pero la verdad es que la vida así en esta tierra no es real. La vida es difícil. Y Jesús le dijo a sus discípulos, antes de él ascender a los cielos, mientras les anunciaba que llegaría un momento en el cual él ya no iba a estar con ellos, Jesús les dijo, les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. Pero sepan esto, en este mundo tendrán aflicciones, dificultades. En esta vida vamos a experimentar situaciones de pérdida, de dolor,
vamos a atravesar por enfermedades. Y eso hace que la vida sea difícil. Pero aunque la vida es difícil, tú y yo podemos reaccionar ante esa dificultad de la vida de una forma distinta al temor. Podemos reaccionar de una forma distinta a simplemente desesperanzarnos, pensar que ya no hay nada bueno por delante. Aunque la vida es difícil, tú y yo podemos seguir el ejemplo de este hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, el gran escritor en el Nuevo Testamento, porque escribió 13 de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo dijo estas palabras, yo quiero que las veas conmigo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Mira la perspectiva del apóstol Pablo y cómo responde ante las dificultades de la vida. Pablo dijo, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Nota, Pablo dice, ¿sabe? Tenemos dificultades y no es una, no dos, por todos lados. Es como esa persona que dice, ay, estoy pasando tantas pruebas en el trabajo, problemas, en la casa, problemas, en la iglesia, problemas, por la comunidad, problemas, donde quiera que voy parece que hay dificultades. Pero Pablo dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, impactados, asombrados, pero no caemos en la desesperación. Yo le preguntaba al pastor Mel, viniendo para acá, yo le preguntaba, ¿cómo sintieron el temblor acá en estos lados? Y un amigo me decía, Nueva York tenía 140 años que no temblaba en Nueva York, 140 años. Y mucha gente, vimos las noticias, como mucha gente al sentir esto salían desesperados, ¿no? Angustiados, asustados. Y escuchamos todo el día esa información, ¿verdad? De lo que había sucedido. Y no una vez, sino dos veces. Somos perseguidos, dice Pablo, pero nunca abandonados por Dios. Di conmigo, Dios nunca me abandona. Dios nunca nos abandona. Y sabes, como hijos de Dios somos perseguidos. Somos perseguidos por nuestros principios, por nuestras convicciones, porque estamos en un mundo cuya manera de ver las cosas es diferente, opuesta a la que Dios nos llama a tener y a vivir. Y eso genera persecución. Estamos en un mundo donde hoy el concepto de familia se ha distorsionado tanto. Y cuando tú y yo hablamos del concepto que enseña la palabra de Dios, eso, ¿sabes qué va a hacer? Va a generar persecución. Pero dice Pablo, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Yo tengo una pregunta para ti hoy. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo tienes la valentía para seguir adelante cuando sientes que te quieres dar por vencido? ¿Cómo tienes la valentía? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Levante la mano, ¿quién se ha sentido tan cansado, tan debilitado, tan frustrado que siente que se da por vencido? Levante la mano a quien le ha pasado eso. A mí me ha pasado eso. ¿Saben ustedes que luego de la pandemia en 2020, expertos en el asunto de la salud no física, sino de la salud mental, ellos están diciendo que hay una pandemia o una epidemia silenciosa, invisible, pero está ahí presente? Y es eso que muchas personas sienten, que les hace sentir una tristeza que no pueden explicar, que les hace sentir un desgano, un cansancio que no pueden explicar, que les llevan a sentir una ansiedad y no pueden dormir bien.
y sienten que no tienen fuerzas para seguir avanzando. Y es una realidad. Muchas personas dicen: gloria a Dios, aleluya. Y tú les preguntas: hermano, ¿cómo estás? Y te van a decir: en victoria, y van a poner una sonrisa en su rostro. Pero internamente hay un dolor, y hay una tristeza, y hay un desánimo, y hay un sentirse sin fuerzas para avanzar. Hay un sentimiento de renuncia internamente, hay un sentimiento de renuncia que no pueden explicar y que quieren superar, pero parece que no encuentran la forma de cómo superarlo. Y hoy yo quiero mostrarte esto. Hoy quiero que respondamos esta pregunta: ¿cómo tenemos valentía para seguir adelante aun cuando sentimos que lo más fácil sería darnos por vencido? Y yo quiero que respondamos a esta pregunta en un personaje de la Biblia, un personaje en el Antiguo Testamento. Es un hombre que es conocido como un hombre fiel a Dios, de mucha integridad. Pero este hombre fiel a Dios, de integridad, perdió todo lo que tenía en un solo día. Ya ubicas quién es, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de quién. Vamos a hablar acerca de Job. Job, un hombre que amó a Dios. Dios mismo le dijo a Satanás: ¿no has visto a un hombre como Job? No hay otro como él en la tierra. Imagínate Dios dando esa referencia. Si Dios diera referencias de ti y de mí, ¿qué diría? Si Dios diera referencias de ti y de mí, ¿qué diría? Diría: no hay otro como él en Yonkers. O como ella en Estados Unidos. No hay otro como él. Y Dios dio esa referencia de Job. Job era un hombre realmente íntegro. Pero ¿sabes lo que pasó con Job? En un día perdió todas sus posesiones. Y cuando el mensajero estaba anunciándole a Job que todo lo que tenía, todas sus riquezas que se reflejaban en ganadería, todo lo había perdido, vino otro mensajero para decirle que sus hijos, sus 10 hijos, habían muerto. Ahora imagínate a este hombre fiel al Señor que le están diciendo: todo lo que hasta ahora has construido financieramente ya no lo tienes. Y cuando todavía está digiriendo esa noticia, llega otra noticia: tus 10 hijos, todos están muertos. Qué duro, ¿no? Creo que nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, y yo no quiero decir que tu tribulación, que tu dificultad sea menor, pero la prueba de Job fue una gran prueba, fue una gran dificultad. Y no solo perdió sus hijos y perdió lo que poseía, sino que su propia salud también la perdió. Y estando en esa situación, ¿sabes? Job podía haberse dado por vencido. Fácilmente podía haber dicho: ¿ya qué sentido tiene todo esto? ¿Ya qué sentido tiene seguir adelante? ¿Ya qué sentido tiene seguir honrando a Dios? Seguir amándole a Él, si lo he perdido todo, siéndole fiel, lo he perdido todo. Pero tú y yo sabemos el final de la historia de Job. Y sabemos que al final de su historia, Dios le dio a Job el doble de lo que tenía antes del comienzo de la historia. Y el mismo Job llegó a un nivel de profundidad, de conocimiento de Dios, que él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. De oídas te había oído. Es decir, el final de la historia de Job fue un final glorioso. Hoy lo sabemos. Pero lo que llevó a Job a ese final fue que él, en el punto donde no sabía cuál sería el final, él decidió llenarse de valentía para seguir adelante. Amén. Y hoy yo quiero animarte, mi hermano, mi hermana, joven. Yo quiero animarte a que llenes tu corazón de valentía para seguir adelante. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor.
¿Cómo lo hizo Jod? ¿Qué hizo Jod? Yo quiero compartir contigo algunas claves que hizo Jod, que le llenaron de valentía. Primero, dile a Dios exactamente cómo te sientes. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Algo que hizo Jod, mira, cuando tú y yo nos sentimos desanimados o cuando el dolor y la pérdida golpea nuestro corazón, creemos que no deberíamos decirle a Dios eso que estamos sintiendo. Creemos que a Dios no le interesa. Quizás pensamos, bueno, si Dios le interesara cómo me siento, no permitiría que yo pasara por esto. Pero la verdad es que Dios desea escuchar tu corazón. Escucha, tu papá Dios quiere escuchar cómo te estás sintiendo. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten la mano los que son papás acá, padres, papá, mamá. ¿Qué quiere un padre cuando su hijo pequeño se golpea, pierde un juguete que tanto quería, cuando está pasando por un momento de dolor? ¿Qué espera el padre? ¿Que el hijo se aparte escondido y no le diga nada? ¿O quieres que él venga a ti y te cuente cómo se está sintiendo? Para tú consolarle, para tú abrazarle, para tú animarle. ¿Qué es lo que desea un padre? Deseamos que él venga y que nos cuente. Y cuando nos cuenta llorando, ¿qué hacemos? Tranquilo, hijo, no te preocupes, todo va a estar bien. No te preocupes, yo puedo darte un juguete mejor. Tengo cosas mejores para ti. Y es lo mismo que nuestro Padre Celestial desea de ti y de mí. Que cuando tengamos un dolor, cuando estemos experimentando la pérdida, cuando sintamos que no podemos seguir adelante, vayamos delante de Él para decirle: papá, así es como me siento, estoy triste, angustiado, desalentado, me siento de esta forma. Y Dios, Él nos recibe porque Él puso esas emociones en ti, en mí, nos abraza y nos dice: no te preocupes, hijo mío, todo va a estar bien. No te preocupes, yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo mejores cosas, mejores recompensas para tu vida. Amén. ¿Sabes que esto fue lo que hizo Jod? Le dijo a Dios cómo se sentía. Jod capítulo 1, versículo 20. Dice: Jod se levantó cuando recibió la información de todo lo que había perdido. Se rasgó las vestiduras. Eso es símbolo de dolor, de luto. Se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Lean conmigo la parte en amarillo. En actitud de adoración. Vamos de nuevo. En actitud. Una vez más. En actitud de adoración. ¿Sabes? Él no solo estaba expresando su dolor, no solo estaba expresando su tristeza, él estaba llevando delante de Dios todo lo que sentía. Y él estaba diciéndole al Padre todo lo que estaba pasando en su corazón. Amados, Dios quiere escuchar de ti qué estás sintiendo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios: papá Dios, me siento triste? O me siento frustrado. O tengo miedo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa conversación con Dios para abrirle tu corazón y para decirle qué está pasando allí? ¿Sabes? Cuando experimentamos pérdidas, hay cuatro emociones principalmente que vienen a nuestro corazón. Una es el enojo. Nos sentimos molestos por lo que nos ha sucedido. ¿Por qué me pasa eso a mí? La segunda es el dolor. Por lo que perdemos, sentimos dolor porque es algo valioso, algo que atesoramos, algo que cuidamos, algo que queremos. Otra emoción es la conmoción, es sentirnos asombrados, fuera de lugar por lo que ha sucedido. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y otra emoción que experimentamos es la de el temor o el miedo. El miedo. ¿Qué va a pasar ahora? Cualquiera que sea la emoción que experimentes, quiero repetirte: ve delante del Padre
y preséntasela a Él. Amén. Job 7:11 dice: no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Es lamentar lo que está sintiendo, lo que está padeciendo. Luego, Lamentaciones capítulo 2, verso 19. Este libro lo escribe el profeta Jeremías, que fue un profeta que experimentó muchas dificultades, mucha oposición en su ministerio. Y Jeremías dice allí, en Jeremías 2:19, levántate y clama por las noches. Cuando no puedes dormir porque hay tanto dolor, porque hay tanta angustia, porque hay tanta preocupación, no te quedes dando vuelta en la cama. No te quedes solamente viendo alguna serie, algún programa o mirando redes sociales. No, levántate y clama por las noches. Deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. ¿Sabes qué necesitamos allí? Necesitamos expresar nuestro dolor al Señor, porque Él es nuestro Padre que nos abraza para decirnos: hijo mío, te consuelo, todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien. ¿Cómo nos llenamos de valentía para seguir adelante? Una segunda cosa que hizo Job y que tú y yo necesitamos hacer es: acepta la ayuda de otros. Amados, aceptar la ayuda de otros es parte del proceso para seguir avanzando. Dios no te creó a ti para que te aísles. Sabes, cuando estamos en dificultades, hacemos esto: nos apartamos, nos alejamos, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de ir a la célula, dejamos de comunicarnos con las personas que Dios pone a nuestro lado para animarnos y para ayudarnos, cuando deberíamos hacer lo contrario. Necesitamos de otros que Dios pone para bendecirnos y para ayudarnos. Dios creó a Adán, fíjate en esto, y lo colocó en el jardín del Edén. Y antes de pecar, Adán podía hablar con Dios cara a cara, tenía plena comunión con Dios. Pero estando aún en esa situación tan maravillosa, Dios dijo: no es bueno, ¿qué cosa? ¿No es bueno qué? A ver, dígalo fuerte. No es bueno que el hombre esté solo. Hey, Dios, pero está contigo, puede hablar contigo cara a cara, puede compartir contigo. Pero a pesar de tener plena comunión con Dios, Dios dijo: necesita una ayuda idónea. Dios sabe que necesitamos de otros. ¿Sabes qué decimos cuando no entendemos eso? Decimos: Dios y yo y más nadie. Yo no necesito de nadie más. Yo no necesito, algunos tienen esa teología equivocada. Yo no necesito ir a la iglesia, yo solo necesito a Jesús. Yo no necesito ser parte de una célula, de un grupo. Yo solo necesito a Dios. Dios y yo y más nadie. Y es una teología rara, porque si Dios te escuchara y tú pudieras escuchar a Dios, mejor dicho, porque Dios te escucha, pero si tú y yo pudiéramos escuchar a Dios, Dios diría: hey, no es así. No es bueno que estés solo, sola. Necesitas de otras personas también. Dios nos hizo para compartir con otros. Y tú y yo nos llenamos de valentía cuando nos conectamos con otros. Hay un hombre paralítico que fue sanado por Jesús. Y fue sanado no por su propia fe. Fue sanado porque 4 amigos creyeron que el Señor podía hacer un milagro en su vida. Porque 4 amigos se atrevieron y lo llevaron hasta la casa donde estaba Jesús. Y lo subieron al techo de la casa. Mira, eso no dependía solo de él. Eran sus amigos allí creyendo. Y abrieron un hueco en el techo de esa casa. Yo no sé si pidieron permiso o no, pero abrieron un hueco en el techo de la casa. Y bajaron al paralítico para que estuviese frente a Jesús. Y cuando Jesús los ve, Jesús sabe la gran fe que hay allí frente a él. No solo de ese paralítico, sino también de sus amigos. Y el Señor sanó a ese hombre gracias a los amigos que estuvieron allí para ayudarle. Amén.
Algo que vemos en todo el libro de Job es que Job, en medio de su dificultad, tuvo amigos que se acercaron, ¿sí o no? Hoy decimos, bueno, pareciera que no fueran de mucha ayuda o que no fueron de mucha ayuda. Pero toda esta historia en el libro y todo lo que Dios nos deja para aprender fue la experiencia de Job junto con los amigos. Y dice el verso 14 del capítulo 6 de Job, mira esto tan interesante que dice, aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad. ¿Sabes qué significa esto? Que hay momentos donde tú y yo sentimos que ya no tenemos fe para creer. Pero aun cuando estemos en ese punto, hay amigos que pueden ayudarnos a creer cuando tú y yo ya no podemos creer. Amén. Cuando tú y yo sentimos que ya no podemos. Pablo dice, hablándole a la iglesia en Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11, dice, anímense y fortalezcanse unos a otros. Vamos, dile al que está a tu lado, dile, anímense y fortalezcanse unos a otros. Y Pablo, escribiéndole a la iglesia en Galacia, les dice, ayúdense cuando se encuentren en, ¿qué debemos hacer? Ayúdense cuando se encuentren en problemas. Mira, el apoyarnos unos a otros, pues así estarán cumpliendo la ley de Cristo. Yo te pregunto, ¿cuál es la ley de Cristo? ¿Sabes cuál es? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Solo lo podemos cumplir cuando nos ayudamos unos a otros, cuando somos amigos unos con otros. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento hay 38 mandamientos recíprocos? 38 mandamientos recíprocos. Algunos dicen, ¿qué es eso de mandamientos recíprocos? Son mandamientos donde dice unos a otros. Anímense unos a otros. Ayúdense unos a otros. Oren unos por otros. Y así vamos a encontrar 38 veces. Y solo podemos cumplirlo si nos mantenemos conectados en lugar de aislarnos. ¿Cómo recibimos valentía para seguir adelante aun cuando sentimos darnos por vencido? Lo tercero, deja de preguntar por qué y confía en Dios en las cosas que no entiendas. Dejemos de preguntar por qué. Hay algo en la naturaleza humana que es tu naturaleza, que es la mía, donde sentimos cuando pasamos por algo muy fuerte, muy duro, algo que sale como de nuestra comprensión, sentimos que si encontramos un porqué, vamos a aliviar ese dolor o se va a calmar esa situación. Tenemos esa idea, pero la verdad es que aun cuando encontremos un porqué, el dolor no se va a aliviar. La situación posiblemente no va a dejar de ser tan fuerte como la sentimos. Job vivió eso también. Sabes, Job tiene 42 capítulos y en 37 de los 42 hay preguntas para Dios. Hay porqués en 37 de los 42 capítulos. Mira esto, nada más en el capítulo 3, verso 11 y 12. Job está pasando por toda esta pérdida. Recuerda, perdió todas sus posesiones, perdió a sus hijos, perdió a su salud. Y en esa gran dificultad, Job pregunta y dice, ¿por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Y una tras otra pregunta, Job está preguntándole a Dios por qué en medio de su prueba. Él quiere encontrar respuesta a ese por qué.
Y a ti y a mí nos pasa. Estamos en las pruebas, en una enfermedad, en una crisis financiera. Y comenzamos a preguntar, Dios, ¿por qué esta crisis financiera? ¿Por qué mis hijos tienen que pasar por esta enfermedad? ¿Por qué no respondes la oración que tanto he hecho? ¿Por qué si te he servido con tanta fidelidad tengo que atravesar o tenemos que atravesar por esta situación? ¿Por qué? Y comenzamos a entrar en tantos por qué. Y eso no nos fortalece ni nos llena de valentía, ¿sabes? Nos llena de más temor. Quiero decirte esto, algunas cosas nunca las vamos a entender hasta que lleguemos a la eternidad en el cielo. Es cierto que Dios se revela y a Dios le gusta revelarse, mostrarse. Tú y yo conocemos hoy a Dios porque Dios se ha mostrado para que le conozcamos. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Jesús es la revelación de Dios y su palabra. Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero escúchame bien, aun cuando Dios es un Dios de revelación, es un Dios que le gusta mostrarse, también es un Dios que guarda secretos. Y Proverbios dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto. Y hay cosas que tú y yo vamos a vivir y vamos a pasar que no vamos a entender. No vamos a tener un porqué. Déjame contarte algo muy personal para mi esposa y para mí. Hace un par de semanas cumplimos 22 años de casados. 22 años de matrimonio. Y yo sé que aunque nos vemos así como de 30 años de edad, jovencitos, pero cuando nos casamos, como cualquier pareja, nuestro sueño era tener hijos. Y el primer año, muy jovencitos, pues no nos preocupamos por el asunto de los hijos, si llegaban o no llegaban. Pero luego pasaron 2, 3, 4 años y no llegaban los hijos. Así que fue como que, hey, ya vamos 4 años y no estamos haciendo algo para evitarlos y no llegan. Así que eso nos llamó la atención y fuimos donde el médico para saber y confirmar que todo estuviera bien. Y el doctor nos dice, tranquilos, ustedes están bien, no se preocupen, en cualquier momento llegan los hijos. Pero luego entonces pasó 5, 6, 7, 8 años y los hijos no llegaban. ¿Y sabes cómo eso se siente? Comienzas a inquietarte, sientes dolor año tras año esperando una respuesta. Y ves a tu alrededor otras parejas que se casaron después y ya tienen sus hijos al añito, a los 2. Y comienza uno a preocuparse, ¿qué está pasando? Y nuevamente ir al médico, pero el doctor dice, no, todo está bien, tranquilos, no se preocupen. Pero no llegaban los hijos. Y comenzar en oración a pedirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tenemos hijos? Y pasaron 9, 10, 11, 12, 13 años. Y lo recuerdo tan precisamente porque cuando comenzó ese año, en ese enero que íbamos a cumplir los 13 años de casados, mi esposa los primeros años, ella sentía mucha tristeza y siempre lloraba por esto. Pero yo era como que, hey, tranquila, no te preocupes. Pero ya por aquí del 9, 10 para arriba, ella como que se quedó tranquila y el que estaba llorando ahora yo. Y ese año número 13, yo recuerdo que comencé en ese enero, en ese tiempo que uno está más conectado con el Señor al comienzo del año, buscando su dirección, escuchando su voz para el año. Recuerdo que estaba solo en el templo de la iglesia donde pastoreamos y sentía tanta tristeza. Y comencé a llorar allí y a hacer lo que dice Job, a poner todo mi dolor, mis sentimientos, como nunca lo había hecho. Y en esa oración
dejé de pedir a Dios por qué o decir a Dios por qué y comencé a decirle: Señor, tú eres bueno, tú nos amas, tú nos conoces. Aunque no lo entendemos, sabemos que tú quieres siempre lo mejor para nosotros. Vamos a abrazar tu voluntad, sea cual sea la que tú tengas para nosotros. Y así estuvimos orando. Ese año, unos amigos, estando en un retiro de pastores, unos amigos pastores que trabajan en una de las zonas más necesitadas de la ciudad, ellos se acercaron a nosotros en un retiro y nos dijeron: hey, ahora que los vemos, no los veíamos con mucha frecuencia, pero los vimos en ese retiro, y nos dice: ahora que los vemos, ¿saben que allí en el sector donde estamos trabajando hay una niña cuya familia no puede cuidar? Y ella está ahora en el hospital, y hay hermanas de la iglesia que están atendiéndola por turnos en el hospital. ¿Ustedes no les gustaría acercarse? Porque Protección del Menor está buscando una familia que esté dispuesta a cuidarla. Y cuando nos dicen eso, en nuestro corazón pasó algo allí que se movió. Pero dijimos: no queremos movernos por emoción, vamos a orar al Señor. Y no fuimos. Desde que nos dio esa noticia, pasaron 3 días en el que estuvimos orando. Mira, yo no podía casi ni dormir en esos días, porque yo sabía lo que significaba ir y acercarse a conocerla y abrir un proceso de ayudarla, pero un proceso que iba a implicar las emociones. Tú sabes, tú me entiendes en esto. Así que después de orar, de buscar consejo, fuimos al hospital. Y ocurrió algo. Por resumirte toda la historia, cuando llegamos al piso donde ella estaba, se había bajado de la cama, se había parado de la cama, tenía 6 años en ese momento y estaba en el pasillo del hospital. Y cuando mi esposa llegó al pasillo, sin ella conocer a mi esposa y sin mi esposa saber qué es ella, nunca la habíamos visto, ella vino corriendo hasta donde mi esposa y la abrazó y le dijo: tú vas a ser mi mamá. Increíble, ¿no? Increíble esto. Y cuando llegamos a la habitación donde estaban la hermana que la estaba cuidando, entonces confirmamos que ella era la niña. Y te resumo la historia. El Señor abrió puertas. En Venezuela un proceso de adopción no es nada fácil. Por eso en tantos años nosotros mismos no habíamos sido como más intencionales o diligentes en procurarlo, porque es muy difícil. Pero esto no fue que nosotros buscamos, esto fue que Dios trajo a nuestras vidas como respuesta a la oración. Y yo quiero mostrarte una foto, a ver si la podemos apreciar acá. Ahí está Mariana. Bueno, la imagen le quita el color al asunto. Pero ya Mariana no tiene 6 años, ahora tiene 14, va a cumplir 15 años este año. Y ya cerramos todo el proceso de adopción. Ahora su acta de nacimiento dice que Mariana es hija de Ilmar y de Gabriel. Amén. Yo quiero decirte esto, veamos la siguiente lámina. Cuando no puedas entender, solo confía en lo que conoces de Dios. Amén. Cuando no puedas entender, porque hay pruebas, hay situaciones que tú vas a vivir o que estás viviendo ahora mismo, que tú buscas un porqué y no puedes entender, pero aunque no puedas entenderlo, confía en el Señor. Y recuerda esto, recuerda que Él es un Dios bueno y amoroso. Recuerda, aunque no puedas entender, que Él es todopoderoso. Recuerda que Él conoce cada detalle de tu vida, cada detalle de mi vida. Recuerda que Él está en control de todas las cosas. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida. Ya Él lo tiene pensado. Ese plan ya está hecho desde el cielo para tu vida. Si confías, ese plan se llevará a cabo. Amén. Recuerda que Dios te va a
proteger. Amén. Aunque no lo podamos entender, ¿sabes qué? Vamos a confiar. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Si nos preguntas a nosotros un por qué, no podría explicártelo. Nacimos en el Evangelio. Yo crecí en la iglesia. Le he servido al Señor toda mi vida. Mi esposa conoció al Señor en la adolescencia. Pero solamente Dios lo sabe. Lo que siempre recordamos es que Él es bueno y amoroso, todopoderoso. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Él está en control. Él tiene un plan para nosotros y Él nos protege siempre. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y termino, mis amados, con esto. ¿Cómo nos llenamos de valentía aun cuando sentimos que es más fácil darnos por vencido? Número uno, te dije, cuéntale a Dios todo lo que estás sintiendo. Cuéntale, ve delante del Señor y exprésale lo que sientes. Segundo, acepta la ayuda de otros. Conéctate y no solo acéptala, búscala. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Quédese en la casa y no le diga a nadie. Llegue 3 meses después a la iglesia y reclámele al pastor. Dice, pastor, me enfermé y nadie me visitó. No, ¿está alguno entre ustedes enfermo? ¿Qué debes hacer? Llama a los ancianos de la iglesia. Lo tercero que te he dicho, deja de preguntar por qué y confía en las cosas que no puedas entender. Y lo cuarto, para poder llenarnos de valentía, es enfrenta el futuro con esperanza. Cuando renovamos la esperanza en nuestro corazón, y nuestra esperanza es Cristo Jesús, nos llenamos de valentía. Amén. Lo que nos da esperanza no es más cosas materiales. Lo que nos da esperanza y lo que llena nuestro corazón realmente de esperanza es Jesucristo. Dice la Biblia en Job capítulo 11 versos 13 al 18. La palabra de Dios dice, si tan solo prepararas tu corazón y levantaras tus manos a Él, a Dios, en oración. Abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad. Entonces tu rostro se iluminará con inocencia. Serás fuerte y estarás libre de... ¿Cuántos quieren estar libres del temor por completo? Y luego dice, olvidarás tu sufrimiento. Serás como agua, será el sufrimiento como agua que corre. Tu vida será más radiante que el mediodía y aún en la oscuridad brillará como la mañana. Y mira lo que dice esta parte final. Tener esperanza te dará valentía. Vamos, mira al que está a tu lado y dile eso, dile, tener esperanza te dará valentía. ¿Sabes quiénes son valientes? Los que están llenos de esperanza. Los que saben que hay una esperanza. Y tú y yo sabemos que hay una esperanza porque nuestro Cristo murió, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Estarás protegido y descansarás seguro. Hay 3 razones por las cuales tú y yo podemos mirar el futuro con esperanza. La primera es que Dios conoce el futuro. Él lo conoce todo. Él ya lo sabe. La segunda es que ese Dios que conoce el futuro te ama a ti, me ama a mí, nos ama incondicionalmente. Tanto nos amó que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dio a su propio Hijo por ti y por mí. Y la tercera razón, ese Dios que conoce el futuro, ese Dios que te ama, ¿sabes qué? Él ya está en el futuro y está esperando por ti y por mí para bendecir nuestras vidas. Amén. Dios ya está en el futuro. Y Él espera por ti y por mí para bendecirnos. Él está esperando por
de 30, de 40, de 50, de 60 años, tu versión de 70 años, ya Dios está allí para bendecirle, porque Él no solo conoce el futuro, sino que está allí. Amén. Amén. Jeremías, y yo quiero que te pongas de pie conmigo y vamos a leer juntos este texto. Jeremías capítulo 29, verso 11. Es un texto que nos ha alentado mucho y nos recuerda la esperanza que nos llena de valentía. Léelo conmigo fuerte, léelo conmigo. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Aleluya.